Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos hoy día con un nuevo estudio. ¿Ya? Hoy día estamos con un nuevo estudio y estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Amén. Lección número 3. Oiga, viene muy especial esta lección. Y para adelante, viene muy bueno. Creo que vamos a sacar hasta muy buenas lecciones en este libro de Colosenses. ¿Amén? Oramos y vamos a entrar de luego de lleno al tema. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante, el momento que nos das. Hoy día, Señor, pedimos que tú nos seas bendiciendo. Abre nuestro entendimiento, podamos, Señor, recibir de tu palabra y podamos también guardarla en nuestro corazón. Bendícenos, Espíritu de Dios, pero no solamente para tener la palabra guardada en nuestras vidas, sino también para disponernos a tu voluntad, para que tú trabajes en nosotros, para que tú coloques sueños, visiones, anhelos espirituales, seamos ambiciosos espiritualmente de querer alcanzar muchas cosas, de poder lograr muchas cosas. Tú puedes colocar en nosotros el querer y el hacer, Señor. Así que pedimos tu movimiento. Tú te mueves en medio del caos, Padre Celestial. Tú, Espíritu Santo, eres el que nunca está quieto, siempre estás obrando, siempre estás haciendo. Sacude nuestras vidas para poder movernos cada día en tu presencia, Señor. Si estamos quietos, muévenos, Espíritu de Dios, y sorpréndenos cada día con tus maravillas. Padre, te bendecimos, te damos gracias y te damos gracias, Señor, mil gracias, porque tu misericordia es maravillosa. Y te pedimos tu bendición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a entrar de lleno. Versículo 9, escuche esto, versículo 9. Habla como subtítulo la plenitud, preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo. Y tiene en la página 1567, que es a la vueltita, tiene abajo un cuadradito que dice preeminencia de Cristo. ¿Ya? Y lo marca versículo por versículo. Primero va Pablo a respaldar el gobierno universal de Cristo. ¿Ya? Cristo en el gobierno universal. Del 1 al 15, o el 15 dice la imagen visible de Dios. El 16, el agente de la creación. El 17, el sostenedor. Y el 18, la cabeza de la iglesia. Está hablando en el gobierno de Cristo. 1, el 15, la imagen visible de Dios. 16, el agente de la creación. 17, el sostenedor. Y 18, la cabeza de la iglesia. Es el gobierno universal de Cristo. ¿Ya? Entonces, ahí va marcando citas muy importantes que habla de la preeminencia de Cristo. ¿Ya? Acordémonos que tenían un problema, que todas las religiones eran buenas, que había que formar la unidad, no importando, bueno, aceptamos su idea, pero seamos unidos, al menos mayormente grande el número. Y de esa manera despojaba, y para ellos Cristo ya no era tan importante. Por eso Pablo tiene que mandar este timbre de la preeminencia de Cristo. Bien, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una vez se lee estos versículos, los pasa de largo, ¿ya? Pasa de largo y no se detiene mucho en esto. Voy a leerlo en 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Amén, muy claro. Y mire lo que pide Pablo. Aquí vienen las palabras claves que a veces nosotros pasamos de largo. ¿Qué pide en su oración Pablo? Y de pedir de qué? De que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ya?
Después, en el 10, el 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. En el 9 habla del conocimiento de su voluntad. En el 10 habla del conocimiento de Dios. ¿Ya? En el conocimiento de su voluntad habla sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí me toqué yo con esa palabra. Sabiduría es una cosa y inteligencia espiritual. Ya. Voy a leer la otra versión. 9. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y le dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Cuando acá habla de inteligencia espiritual, acá me dice entendimiento espiritual. ¿Ya? Estuve buscando estas palabras y por el término entendimiento espiritual me marca es juzgar adecuadamente las cosas creadas. Entendimiento espiritual es juzgar adecuadamente las cosas creadas. ¿Ya? Pero busqué un poquito más. Oiga, también lo puede hacer usted, si que, y quizás se va a meter con buenos temas. Y, a ver, veamos. Busqué la palabra inteligencia espiritual. Oiga, y cuando encontré la palabra inteligencia espiritual, hay mucho, tanto como la palabra, lo que la Biblia quiere decir, pero hay muchos que sacaron mucha idea conforme a esto, a lo que es inteligencia espiritual, y se armaron, hay muchas, a ver, cuestiones místicas y todo de esto, hablando de la inteligencia espiritual, se apropiaron de este versículo. Y muchos que son místicos y no sé, y que les gusta estudiar no sé qué áreas mentales, del más allá, no sé, y ideas, usan este versículo bíblico. ¿Ya? Según la Biblia, este criterio de inteligencia espiritual bíblico, la inteligencia espiritual es la más nueva y la más antigua. La inteligencia espiritual es la más nueva y la más antigua, ¿ya? Y la describe como capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana proclamada, ¿ya? Inteligencia espiritual se describe como la capacidad dada por Dios para vivir plenamente, capacidad dada por Dios para vivir plenamente en congruencia con la fe cristiana proclamada. Inteligencia espiritual, ¿ya? Pero muchos se apropiaron, muchos tomaron este versículo y lo están tomando para diferentes ideas. Mire, la sabiduría y el entendimiento. La sabiduría o la sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. La sabiduría se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, ¿ya? Y podemos ver de la experiencia propia lo que nos relata los proverbios, Eclesiastés. Sabiduría. Obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento. La sabiduría nos lleva al entendimiento, nos abre más el entendimiento, ¿ya? Que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. El entendimiento, la sabiduría nos lleva al entendimiento. La sabiduría nos lleva o se desarrolla con la aplicación de inteligencia en la experiencia propia, ¿ya? Por eso los proverbios hablan de experiencias propias y nos dan consejos, ¿ya? Obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacita para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan
discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. ¿Ya? Tengo otro acá, entendimiento. Vamos a ver qué habla de entendimiento. ¿Ya? El entendimiento es aquella facultad que diferencia a los seres humanos de los animales. Una conclusión. El entendimiento permite la comprensión de la realidad a partir de la facultad mental. ¿Ya? Y el entendimiento muestra el valor del buen juicio, es decir, de obrar a partir del sentido de la prudencia. El entendimiento muestra el valor del buen juicio, es decir, de obrar a partir del sentido de la prudencia. Oiga, hermano, y podemos sacar una cantidad de conclusiones, ¿sí? Pero tengamos cuidado con esto de la inteligencia espiritual. Hoy día se arman doctrinas con esta pura palabra, inteligencia espiritual. Tengamos cuidado. Se están apropiando mucho de esta palabra, ¿sí? Así que Pablo ora para que la iglesia entre en ese conocimiento de la voluntad, entienda cuál es el conocimiento, en la sabiduría, en el vivir diario, ¿ya? En el vivir diario, pueda también madurar y tener esta inteligencia de poder discernir y entender que lo está haciendo bien conforme a qué, a los parámetros que nos da la doctrina, a los parámetros que nos da la enseñanza, entender qué es lo que le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios, qué nos hace mal, qué nos separa de Dios. Entonces, en esta inteligencia espiritual, vamos discerniendo y también vamos a otra área que vamos también discerniendo, vamos entendiendo el mundo espiritual. ¿Ya? Estamos conociendo el mundo espiritual. Entendemos, el reino de Dios está entre nosotros. ¿Ya? Dice arrepentido y convertido porque el reino de Dios se ha acercado. Está en medio de nosotros, está con nosotros el reino de Dios. Pero estando el reino de Dios sufre violencia. Tenemos lucha constante y tenemos que tener este conocimiento o esta inteligencia espiritual, sabiduría, ¿para qué? Tanto para ejercer, para vivir, pero también inteligencia y sabiduría o entendimiento para entender qué es un ataque del enemigo. Cuando no es un ataque del enemigo, ¿qué es? Es consecuencia quizás de nuestros mismos errores o de lo que hemos sembrado. Entonces tenemos que discernir, tenemos que entender y tener inteligencia espiritual. Tener los sentidos claros. Para tener inteligencia espiritual hay que tener dones espirituales o hay que tener el fruto del Espíritu. Hay que tener el Espíritu Santo para tener inteligencia espiritual. ¿Me entiendes? Entonces, tomamos conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Entender la voluntad de Dios en que con sabiduría e inteligencia espiritual. Entender cuando Dios nos está diciendo algo. Entender cuando Dios nos quiere dirigir hacia dónde nos quiere llevar o qué es lo que quiere o qué está pidiendo de nosotros. Entender, discernir esta inteligencia o ese conocimiento, entendemos. Lo espiritual, dice la palabra, lo espiritual discierne lo espiritual. Comprendemos. El espíritu es el que nos mueve. ¿Ah? El viento sopla y lleva las cosas para donde quiere. Pero los que son del espíritu son guiados por el espíritu. Y para ser guiados por el espíritu tenemos que tener esa sensibilidad espiritual, esa inteligencia o ese conocimiento espiritual también en nuestra vida. Saber cómo dirigirnos, saber cómo andar, saber cómo estar, pero también tener ese conocimiento e inteligencia espiritual. Por eso Pablo ora en esta dirección. Tremenda la dirección, ¿ah? A veces oramos, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, bendícelo. Pero Pablo tiene una oración mucho mayor proyectada. Y una oración proyectada ¿en qué sentido? Es que las almas no se pueden perder. Que podemos orar para el Señor, bendícelo, pero
Sí, los puede bendecir, pero pueden andar sin sabiduría o pueden andar sin una inteligencia o sin sentido espiritual. Qué importante en nuestra oración, y Pablo nos está marcando, orar para que ellos entiendan la voluntad de Dios, para que conozcan y sean llenos del conocimiento de su voluntad. Señor, oramos para que esta persona que no te conoce conozca tu voluntad, que sea lleno del conocimiento de tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué oración cambia! Es decir, está proyectando Pablo, no hermanos débiles. Pablo está proyectando que la iglesia sea fuerte, que la iglesia tenga conocimiento, que la iglesia tenga inteligencia espiritual y que la iglesia sepa manejarse en su vivir diario con sabiduría. ¡Qué proyección de oración! ¡Qué proyección de oración! Oiga, me gustó mucho, por eso me metí y me encantó mucho ese versículo. A ver qué me habla la ayuda en el 9. Conocimiento, dice. Los herejes prometen a sus seguidores un nuevo conocimiento. Entre paréntesis, los griegos. Ya, los griegos querían ellos, acordemos que había un problema con la filosofía y buscaban cosas y filosofaban, pues ya está todo el día, nosotros diríamos, flojeando ahí todo el día pensando, los pensadores ahí, no estoy meditando, están quizás con los ojos cerrados, y algunos quizás roncando, pero estaban meditando. Tenían ideas, trataban de profundizar, una palabra cambiaba a otra, era increíble. Todos esos conocimientos, los herejes prometen a sus seguidores un nuevo conocimiento. Quieren meter este conocimiento en la iglesia, ¿ya? Y que se basta a sí mismo. Ese conocimiento se bastaba a sí mismo. Pablo ora para que los colosenses reciban la plenitud. Mire, por eso es una oración, de proyección. Pablo ora para que los colosenses reciban la plenitud y se mantengan bajo la potestad del más completo y claro conocimiento. Lo otro no sirve, pero Pablo está orando con una proyección para que los colosenses tengan la plenitud y se mantengan bajo la potestad del más completo y claro conocimiento de la voluntad de Dios. Es muy, muy especial. Yo lo encontré muy fuerte este versículo. Me encantó. Y por eso habla de la preeminencia del Señor ante todo otro conocimiento. No. El conocimiento más grande es Dios. Y Él nos revela y Él nos puede llenar de ese conocimiento de su voluntad. ¿Ya? El conocimiento de su voluntad. En el conocimiento de Dios después marca Papa. 10. Para que andéis. A ver, si andamos en la sabiduría, en el diario vivir, la sabiduría, y que nos lleva a esta inteligencia espiritual, ¿qué vamos a aprender? ¿Y qué va a producir en nosotros? ¿Qué efecto vamos a tener? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Ya con sabiduría, ya vamos a dar con mucho cuidado más que en la vida. No a puros porrazos, no, pensando, meditando muchas cosas y en este conocimiento y en la verdad revelada de Dios nos va a llevar que vamos a serle grato a Dios, agradándole en todo, vamos a agradar a Dios. Vamos a apartarnos del pecado. Ya no vamos a cometer los errores que cometíamos antes o los pecados que cometíamos antes, sino ahora vamos a andar agradándole en todo. Mire, llevando fruto en toda buena obra. Cambiamos. Cuando entramos a la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ya en nosotros el Espíritu Santo, bueno, con inteligencia espiritual, el Espíritu Santo está trabajando activamente en nosotros, ¿ya? Vamos a ser gratos a Dios y llevando fruto en toda buena obra.
Y dice otra cosa maravillosa, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a querer, vamos a buscar, vamos a ansiar. No nos vamos a quedar detenidos, no, vamos a ansiar, querer conocer más y más de Dios. Mire, tiene un cuadradito que es el número 1. La plenitud dice, ¿verdad que Colosenses enseña? Una definición de piedad. Este pasaje define la piedad del Nuevo Testamento, concisa y completa. ¿Ya? La piedad. En este pasaje se define la piedad del Nuevo Testamento, concisa y completa, que nos revela acción a que Colosenses invita. ¿Ya? Cree que andar como es digno del Señor. Cree que andar como es digno del Señor. 1, agrada al Señor. ¿Ya? Cree también que andar como es digno del Señor es dar frutos de buena obra. Como es digno del Señor, también es dar fruto de buenas obras. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva a dar esos frutos. Él está aquí. Él está trabajando en nosotros. También, como es digno del Señor, hace crecer en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios y su voluntad, cada día la vamos conociendo. Y vamos siendo mucho más grato a Dios, mucho más agradable a Dios. Y también, ¿qué pasa con esto? Cuando andamos como es digno del Señor, fortalece con el poder de Dios. Hay una fortaleza del poder de Dios, ¿ya? Entonces 1, agrada al Señor. 2, da fruto de buena obra. 3, hace crecer en el conocimiento de Dios. Y 4, fortalece con el poder de Dios. Oiga, unos versículos, pero ¡pum! Bombas y bomba, bien especial, bien hermoso, bien bello. Mire lo que dice el 11. En el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de Dios. 11 dice, fortalecidos con todo poder. Ya, 1, vamos llevando, cuando entramos en la sabiduría e inteligencia espiritual, ya pasamos a ser agradable a Dios. Llevamos frutos de buena obra y también vamos creciendo en el conocimiento. También pasa que somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A ver qué me dice el 11, esa palabra longanimidad. Pidiendo que Él, con su glorioso poder, los haga fuerte, así ustedes podrán soportarlo todo con mucha fuerza y paciencia. Y con alegría, paciencia, fuerza, con potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y con toda alegría. No sé si longanimidad significa paciencia o alegría. Bueno, lo voy a dejar que usted lo busque. Bien, tiene una riqueza literaria cuando dice fortalecidos con su poder. La plenitud tiene una riqueza literaria que subrayó fortalecidos. Fortalecidos, hacer fuerte, confirmar, capacitar. ¿Ya? Entonces, fortalecidos, hacer fuerte, confirmar, también capacitar. Entonces podemos colocar hacer fuertes con todo poder. Podemos colocar fortalecidos, confirmar con todo poder. O la otra puede ser capacitar con todo poder. Dios no nos deja solos. Los frutos van creciendo, pero el poder de Dios viene sobre nosotros. Nos capacita, nos confirma, nos hace fuertes, ¿ya? Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oiga, hermosos versículos, y yo creo que hasta ahí nomás vamos a llegar. Hasta ahí nomás vamos a llegar porque ha sido muy especial estos versículos. Que el Señor les sea bendiciendo. Mire,
Viene el 12 y el 13. La plenitud tiene el tremendo mensaje en el versículo 3. Así que vamos a dejarlo ahí. A ver. Vamos a leer el 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Sí? Ahí nomás vamos a dejar, que el Señor le bendiga, no me voy a alargar más, porque esto es para mucho, mucho. Estudie, vea, juegue con las palabras, vea ese término que le decía inteligencia espiritual o conocimiento espiritual y se va a encontrar con hartas situaciones. Que el Señor le bendiga, muchas bendiciones, gracias.